Muy buenos días, queridos amigos y amigas, espero que estén muy bien. Son las 7:29 de la mañana en Chile, del 27 de enero de 2026. Son las 5:29 en Nueva York, en las 10:29 en Londres y las 19:29 en Tokio. Y vamos a empezar con este análisis diario, primero en gráfico de un día para poder ver cuál es el contexto general en el que estamos enmarcados. Y luego vamos a pasar al gráfico de 30 minutos para entender cuáles son las probabilidades, cuáles son las zonas y qué nos marca la estructura para poder tomar decisiones de inversión. Siempre Bitcoin a mi izquierda y el oro a mi derecha. Podemos observar que en Bitcoin no ha cambiado mucho el panorama desde las semanas anteriores. Sé que ha habido harto movimiento y podría parecer de que sí, pero en realidad fíjense que se sigue respetando esta zona desde la última gran caída de Bitcoin, desde los 120.000 hasta estos 80.000 aproximadamente que cayó, pero se ha mantenido en esta zona básicamente consolidando, lo cual puede significar tanto caída como bajada dependiendo de las zonas que empieza a romper. Sí hay que entender de que el precio tuvo un movimiento al alza relevante ante la captura de Nicolás Maduro, la cual vamos a marcar a continuación. Esta de acá, voy a marcarla con el otro. Esta que está acá, el precio siguió subiendo, hizo un pullback, volvió a subir y aquí se detuvo probablemente por toma de ganancias, es decir, este movimiento realmente no tenía la intención de continuar eh, como un nuevo all-time high o un nuevo movimiento al precio máximo, como está haciendo el oro, sino que simplemente aprovechar esta instancia de este conflicto geopolítico para poder subir el precio y luego tratar de tomar ganancias. Y eso fue lo que hizo. Pero esta toma de ganancias también se vio muy influenciada por el discurso que dio Donald Trump y anteriormente por el anuncio que hizo sobre que quería hacer suya o nacionalizar Groenlandia. Esto estratégicamente genera un conflicto geopolítico más allá de solamente por tomarse o por nacionalizar un país extranjero o tierras extranjeras, sino porque Groenlandia significa estratégicamente y militarmente un objetivo relevante en cuanto a la posibilidad de ser una protección contra misiles, que ahí podríamos entrar en ciencia militar, pero no es el punto. Pero sí hay que entender de que esta toma de ganancias se vio influenciada probablemente por esta vela más grande, por en ese preciso momento, ese mismo día temprano, el día anterior, fue cuando Donald Trump anunció estos aranceles al resto de los países si es que no le entregaban Groenlandia. Pero posteriormente Donald Trump se arrepintió, llegó a un acuerdo y esto quedó en nada, pero sí quedó este efecto. Lo que hemos visto posteriormente es que el precio ha tratado de recuperar, de hecho usó el inicio del 2026, el precio de inicio del 2026 para tratar de recuperar, pero volvió en un pullback hacia atrás y muy probablemente sigamos viendo caídas debido a la estructura que se presenta. Tenemos tendencia bajista en general, no tenemos rompimientos estructurales hacia arriba, sí vamos a ver que hay incentivos para subir, pero la estructura no es lo que está mostrando. Actualmente Bitcoin se encuentra en los 87.777 y seguimos básicamente en esta zona de consolidación que puede ser rota en cualquier momento, muy probablemente a la baja, por lo que nos muestra la estructura. En cuanto al oro, no hay mucho que decir, el oro sigue subiendo sin el mayor sentido. Yo, como siempre les digo, no compré oro. Comprar oro en esta instancia es un poco ganar en el oro ahora, es un poco de suerte, debido a que este activo, si bien todos están rotando hacia la protección, como es Bitcoin, por ejemplo, en estos escenarios de conflicto, rotan a los activos de protección, como el franco suizo o como el oro. Sin embargo, comprar en un activo que aparentemente está caro no les da el mismo riesgo-beneficio que comprarlo en una instancia donde eventualmente esté barato. De hecho, vamos a ver en 30 minutos una instancia donde se podría haber aprovechado eh, y hubiese obtenido mucho mayor beneficio y menos riesgo que estar comprando ahora, por ejemplo, y eventualmente tener que aguantar una caída. Por ejemplo, como pasó acá, como ha pasado anteriormente, acá fue muy fuerte esta caída. Todas estas que están en gráficos diarios, es decir, 4 o 5 días cayendo, son
relevantes a la hora de estar sobreapalancado. Porque piensen que mucha gente está comprando en sectores muy arriba, sobreapalancado y no va a poder soportar ni siquiera una vela roja. Entonces, es lo más sensato es esperar el momento para comprar un activo a un mejor precio. Eso. Ahora, si usted no se puede aguantar y quiere comprar de inmediato, piense en la lógica de mercado, piense que están todos entrando en compra. Fíjese que las noticias incluso están incentivando la compra de oro, mostrando que el activo está en un máximo, y eso, por lógica de mercado, insisto, significa que el dinero de muchos no va a pasar a, a las manos de pocos, lo cual es una de las leyes del trading, ley de oferta y demanda. Por algo es tan rentable, y eso significa de que algo está pasando y algo está mal. Y ese algo está mal básicamente es que deben venir liquidaciones. Usted, si tuviera 20.000 millones de dólares como un institucional, como alguien que mueve el mercado, claramente no va a comprar acá, usted va a esperar a vender, ¿cierto? A liquidar posiciones porque necesita liquidez para volver a entrar, como lo hicieron acá en diciembre, como lo hicieron acá en noviembre del año pasado, como lo hicieron acá en octubre, etcétera. Pasemos a 30 minutos. Ah, bueno, para qué decir de que el activo está muy sobrecomprado. Si pasamos a 30 minutos, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos Bitcoin en un rango bastante amplio. El día de ayer llegó al máximo de 88.720. El día de ayer también llegó un mínimo de 86.433. Y ha estado oscilando, ¿cierto? En este punto donde pareciera que está haciendo un pullback. Vamos a marcar. Vino esta caída, pareciera que está haciendo un pullback para luego volver a caer, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se va sosteniendo en las estructuras que hay más abajo. Pero básicamente estamos en un impulso bajista sin mucho volumen. Em, el precio actual, como les decía, es 87.000, ahora 745. Tenemos unas zonas marcadas que las voy a mandar al grupo a continuación. Sin embargo, no hay una estructura clara. De hecho, aquí fíjense que el precio en este lugar, en esa vela, debe haber atrapado hartos alcistas, porque aquí debe marcar algún tipo de cambio de carácter. Por lo tanto, muchos pensaron que desde acá el precio podía subir. Entonces, ojo con esas trampas alcistas, que claro, a simple vista pareciera que si la estructura está rompiendo, es porque hay incentivo a que el precio siga subiendo. Pero en este caso no fue así. Aquí también, por ejemplo, pasó lo mismo. Y muchas veces más podemos revisar aquello. El precio actualmente pareciera que va a seguir rompiendo hacia abajo. Por lo tanto, ojo con las compras. También ojo con las ventas. Sabemos que hay un sesgo importante de Bitcoin hacia el alza, pese a que estemos en una tendencia bajista y aparentemente en un bear market o en la entrada de un bear market. Eh, por lo tanto, hay que estar muy atento y ser muy precisos de cuándo ejecutar la operación. En estos casos es más importante ejecutar que tener razón. Así que ojo con eso. Con eso quiero decir que ustedes pueden, entre comillas, hacer un buen análisis y determinar de que el movimiento va a la baja, pero si no ejecutan en un momento preciso, un pullback, una corrección, etcétera, los puede atrapar y esa operación donde tenían razón, tal vez no se va a dar. Em, Eso es muy importante que lo tengan muy claro. Em, en cuanto al oro, actualmente se encuentra en 50.087. El día de ayer nosotros hicimos una operación acá. Lamentablemente a mí me tocó el stop loss, pero finalmente sí se dio. Ahí yo tengo mis motivos y ya se los di por el grupo de WhatsApp. Varios sí la ganaron, me parece muy bien. Eh, el oro hizo este retroceso y aquí es donde yo les digo que comprar un activo en estos lugares, en estos lugares, en estos lugares, da un, un beneficio muy bajo para el riesgo que significan estas caídas que son naturales. Y por eso es que ustedes podrían quedar atrapados eventualmente en una caída bastante relevante y probablemente quemar la cuenta. Por eso les digo que es mucho más rentable esperar estos retrocesos, ¿cierto? Para poder comprar más cómodo a un mejor precio, que es parte de las normas básicas de las inversiones. Comprar barato, por ejemplo. Y vemos actualmente que el precio también pareciera lo mismo que Bitcoin, pero al revés. Estaba subiendo, hizo un pullback para volver a subir. Vamos a ver si es que aquí
vuelve a romper hacia arriba o finalmente esto va a ser un doble techo, una doble resistencia para volver a caer. Porque recordemos que tenemos la Fed y eso podría eventualmente influenciar, muy probablemente va a influenciar el precio del oro y de todos los activos. En cuanto a las noticias, hoy día se cambió la hora, ahora es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a hablar a las 16:00, que es como la noticia tal vez más relevante, considerando que todas las alarmas se prenden cuando Donald Trump va a decir algo y el mercado en general se empieza a volver un poco loco. Ahí prendí la luz. Y también relevante que para mañana tenemos a las 10:30 el discurso también de Donald Trump y finalmente tenemos la decisión de la Fed de cuáles van a ser los nuevos tipos para, de acuerdo a los recortes, ¿cierto?, de las tasas de interés. Lo más probable, como aparece acá en la Fed, o sea, en CME, ¿cierto?, que el 97%, 97,2% dice que no hay recorte. Aquí en Investing 95,4% que tampoco hay y Polymarket las apuestas dicen que 99% no hay recorte, por lo tanto el oro no debería seguir viéndose tan beneficiado. No significa que vaya a caer, sino que hay que estar como atentos a lo que vaya a ocurrir para ver cómo se toma el mercado estas decisiones macroeconómicas. Pero sí se debería haber algún tipo de beneficio para el dólar, algún incentivo, o al menos detener un poco la caída y también detener un poco el rally del oro, ¿cierto? Para ver eh, tomas de ganancias, retrocesos, etcétera. Y ahí puede haber una oportunidad eventual de volver a comprar. Ahí habría que ver. Pero si está demasiado sobrecomprado y hay que tener mucho ojo con eso. Em, Continuando, tenemos, por ejemplo, bueno, estaba viendo este pronóstico de Bitcoin, el cual indica de que el precio debería seguir cayendo para luego verlo en marzo más o menos en poco más de 100.000. Yo creo que podría llegar hasta los 110 aproximadamente este año y después luego ya no vale mucho la pena seguir comprando. Falta un poco para que abra Nueva York cuando vemos los movimientos más claros en este solapamiento entre Nueva York y Londres, donde podemos tomar mejores decisiones de inversión. Y ya faltan unas 4 horas más o menos para que abra ese mercado. Las liquidaciones no han sido muchas, creo que en estos rangos pequeños que le hemos movido, los traders se han ido acostumbrando o simplemente no están operando suficiente, por lo tanto las liquidaciones no han sido muchas. 272,51 millones, 81.000 traders son el total de liquidaciones, es decir, el total de cuentas que no siguen activas. Y también tenemos, por ejemplo, el índice de miedo ha subido un poco. Ya no estamos en miedo extremo al parecer. Ayer estábamos en 19 me parece. Y eso, eso probablemente es porque el precio ha subido. Ha subido un poco y eso inmediatamente para el sentimiento de los inversionistas significa de que eh, hay un poco más de, entre comillas, codicia y optimismo de que el precio podría volver a subir a máximos o al menos por encima de los 100.000. Pero sabemos que el sentimiento de los traders es bastante volátil. En cuanto a los mapas de liquidaciones, podemos ver que el incentivo está hacia arriba, no hacia abajo. El precio debería ir a buscar eh, a los apalancados hacia arriba. Ahí en el grupo ya vimos ayer cuáles son los precios exactos, pero así es como nos mantenemos. Me llama la atención esta zona de liquidez que tiene muchos Bitcoin en los 56.476 y bueno, este debe ser el máximo histórico, así más o menos 120.000. Por ahora hay más incentivo hacia que el precio suba para que baje, pero obviamente eso no es una certeza, sí, al menos lo que muestra el mapa de liquidaciones. El Max Pain, vemos que estamos más cerca de caída en más o menos los 87.207. La presión del libro de órdenes, ¿cierto? Vemos muchas acumuladas por debajo de los 87.000. El Rainbow Chart, vemos de que
esto tómenselo un poco más como ilustrativo, más que para tomar decisiones de inversión, pero dice que si revisamos todo el gráfico histórico, este precio, estamos como en una venta de liquidación, es decir, está demasiado barato Bitcoin. Y lo mismo nos muestran el multiplicador de medias móviles de 2 años. Eh, Grayscale sigue con una poca tenencia de Bitcoin, lo cual significa o nos muestra que hay debilidad en cuanto a seguir subiendo, ya que los institucionales, al menos Grayscale, que es uno de los grandes inversionistas, no está comprando y eso obviamente que afecta a, al optimismo, ¿cierto? Y también al incentivo de la adopción de Bitcoin por otros inversionistas. Y así es como concluye este video. Espero que les sirva, amigos y amigas. Les voy a mandar ahora las zonas de liquidez al grupo. También los impactos de las noticias, aunque hoy día solamente tenemos Donald Trump y una más. Recomendación súper importante. Mis mayores pérdidas fueron operando en semanas o incluso una semana antes de un fundamental tan importante como el de la Fed. Actualmente esta noticia tiene una contradicción porque no va a haber recorte de tasas, sin embargo el oro sigue subiendo, Bitcoin viene bajando, el dólar también ha caído mucho, entonces hay hartas contradicciones que me hacen entender de que el mercado está difícil, difícil leerlo y difícil operar también, así que ojo con eso, si es que te ha ido bien el año pasado o este mes, póngale freno, trate de descansar esta semana, espere a que el mercado se estabilice después de lo de la Fed, eh, eh, muestre cuál es su intención verdadera y luego opere. Eso es lo más sano que puede hacer. Em, acuérdense que si es que dejan su comentario y comparten este video y se suscriben, este video le puede llegar a más personas que tal vez no tienen algún tipo de noción de cómo analizar un mercado, que tal vez necesitan algún tipo de orientación diaria y eso va a hacer de que YouTube lo muestre a más personas y por supuesto que nos puede servir a todos. Yo si volviera a cuando empecé, necesitaría mucho ver un video diario de alguien que me pueda validar mi tesis o me pudiese dar otra visión o me pudiese explicar qué está sucediendo. Em, ya que, bueno, yo cuando empecé y tenía la posibilidad de ver estos videos, los veía siempre en inglés, ya que en español no había como algo que yo conociera al menos. Así que tal vez le sirvan a otras personas y eso sería bueno que lo pudiésemos como visibilizar un poco más. Eso, queridos amigos y amigas, muchas gracias y nos vemos pronto.